¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida de nuevo a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a jueves 2 de mayo, semana quinta del tiempo pascual, y hoy la iglesia celebra a San Atanasio, obispo y doctor de la iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que suscitaste al obispo San Atanasio como insignia defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos bondadoso que, alegres por su protección y por sus enseñanzas, crezcamos continuamente en tu conocimiento y tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Atanasio muere en el año 373, fue obispo de Alejandría por 45 años. Proponente de Nicea, el concilio del 325, polemista prolífico contra los arrianos, que lo exiliaron en 5 ocasiones. Uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia Oriental. Escribió sobre la encarnación del Verbo, el discurso contra los arrianos y la vida de Antonio, conocido como el doctor de la encarnación. Y para que tengamos más claro el asunto de los arrianos, hemos de recordar que el arrianismo fue una herejía de ese siglo donde cuando le tocó vivir a San Atanasio, y es definida como una doctrina cristológica atribuida al presbítero Arrio, quien era de Alejandría. Esta doctrina sostiene que Jesucristo es el Hijo de Dios, procedente del Padre, pero no eterno, sino engendrado por el Padre antes que Dios creara el tiempo. De esta manera Jesús no sería coeterno con Dios Padre, y si bien habría empezado a existir fuera del tiempo, en tanto el tiempo aplica solamente a las creaciones de Dios. Hay que destacar que los arrianos no se denominaban a sí mismos de esta manera, y se trata de un término empleado por los autodenominados ortodoxos. También cabe destacar que el arrianismo tuvo gran importancia y difusión en el Imperio Romano, estando protegido por algunos emperadores. Así podemos entender cómo el propio Atanasio, siendo obispo, fue, expulsado por los arrianos de su misma tierra. En fin, cosas de la historia de la iglesia. Y metiéndonos ya en la liturgia de la palabra de este día, continuamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 7 al 21. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió de entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios, imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo, por primera vez, se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas
y la reedificaré para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 95. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante el Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Caigamos en su templo de rodillas. Reina el Señor, digamos a los pueblos, gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 11. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ¿qué nos está diciendo el Señor a través del libro de los Hechos de los Apóstoles? Recordemos que el libro de los Hechos nos narra el comienzo de la iglesia, que movida por el Espíritu Santo empezó a funcionar y a resolver problemas que se estaban suscitando con motivo de la evangelización. El hecho de poder llegar a otros pueblos, naciones, con la palabra de Jesucristo, con su mensaje evangélico, imponía, de hecho, retos y desafíos, como el que se presentó en este caso, que lo vimos desde las lecturas de ayer. Era necesario pasar por todo lo que los judíos pasaron antes de convertirse o de haber aceptado la fe. De hecho, Jesucristo vino y les predicó a ellos en primer término. Rechazaron su mensaje, rechazaron su persona. No lo reconocieron como Mesías. Y entonces Él decide salir de ese círculo e ir a predicarle a otro tipo de gente. A la gente que los judíos ortodoxos no querían. A los pecadores, a los publicanos, a la gente incluso que no practicaba la fe judía. Y aquí empezaron los problemas. Era necesario imponerles entonces que se circuncidaran, pasar por los mismos ritos judaizantes. Pues tanto fue la duda que tuvieron que ir a consultar con los apóstoles y tomar decisiones. Y eso es algo importante que tenemos que darnos cuenta. Cuando la iglesia se reúne en concilio para resolver problemas, estamos ante el primer concilio, reunión de pastores, reunión de apóstoles, luego reunión de obispos, para que, movidos por el Espíritu Santo, dejándose iluminar por la palabra, puedan ir resolviendo problemas puntuales como estos, hasta que se dan cuenta de que no era necesario, de que esa misma ley que ya nadie podía cumplir, no los había de salvar a ellos. Iban a ser salvados por la gracia de Dios, porque Jesucristo los salvó, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. En todo caso, solo se le habló de algunos puntos importantes que debían guardar para poder, llevar una vida a tono con el Evangelio. Por eso dice aquí,
Les recomendamos que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Prácticas muy paganas y que debían ser totalmente eliminadas de la vida cotidiana de los que venían del paganismo y se estaban adhiriendo a la fe en Jesucristo. Esto lo sigue siendo la Iglesia hasta ahora. En cada concilio los obispos de todo el mundo, sobre todo los obispos, los concilios ecuménicos, los concilios grandes, van a servir para que la Iglesia, en comunión con el sumo pontífice, con Pedro, el sucesor de Pedro, puedan ir resolviendo los desafíos que los tiempos modernos van dándole a la Iglesia. Estamos todavía viviendo en el tiempo del Concilio Vaticano II. Ese es el último concilio realizado y el que le ha dado la forma, por decirlo de esta manera sencilla, a la Iglesia como la vemos y la conocemos ahora, en estos tiempos. Vendrán otros, sí, vendrán otros para resolver algunos otros problemas que seguramente habrá que resolver, puesto que los tiempos van cambiando aceleradamente y la mentalidad del ser humano va cambiando, sus costumbres. Los mismos hallazgos científicos van imponiendo que demos respuesta desde la fe a circunstancias humanas muy concretas de este tiempo. Pero sabemos que el Espíritu Santo nos hará llegar a buen puerto. Y en cuanto al Evangelio, es un Evangelio muy corto. Son 3 versículos, 9, 10 y 11. ¿Y qué nos dice acá el Señor en el Evangelio? Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Nuevamente estamos en el capítulo 15 de Juan, en donde el Señor vuelve a recordarnos esta importancia de mantenernos unidos al tronco. Sin Él no podemos hacer nada. Permanecer unidos a su amor. Uniéndolo a la siguiente línea. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Aquí el elemento nuevo que podemos destacar hoy es el de la obediencia. ¿Cómo estamos en este asunto de la obediencia a los mandamientos de Dios? Y no es que queramos volver a lo que arriba se trató de resolver, imponer la ley judía. Estamos hablando de los mandatos que están vigentes, incluso en el Nuevo Testamento. Esos mandamientos de Dios que siguen siendo un parámetro moral, un parámetro de vida sumamente importante para nosotros. No porque nos vayamos a salvar por medio de ellos, sino como una expresión de amor. Todo el que cumple los mandamientos es porque está viviendo en el Espíritu Santo, porque está viviendo en el amor de Cristo y porque está contando con la gracia divina que lo fortalece para vivir de esta manera. Los mandamientos son una forma de vida, una manera de vivir, una forma de agradar a Dios, pero eso son un acto también de obediencia. Y obedecer siempre cuesta. Obedecer no es fácil. Sobre todo obedecer aquello que va en contra de nuestra manera de pensar, pero que es lo correcto. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Entonces, ¿cómo voy yo a conseguir alegría plena siendo un rebelde? ¿Cómo voy a conseguir yo alegría plena siendo un desobediente? ¿Cómo voy yo a conseguir una alegría verdadera del corazón si ando todo el tiempo queriendo complacer mis instintos, mi carne, complacerme a mí mismo y no a Dios, y no hacer su voluntad, no hacer su plan? Siempre va a haber en mí un descontento, una parte de mí que está incómoda. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.